Yo le hago una pregunta a la ministra de Ambiente, le hago una pregunta al gobierno nacional. ¿Vamos a poner en riesgo los acueductos de Bucaramanga y su área metropolitana y de Cúcuta? ¿Los vamos a poner en riesgo en este proyecto? ¿Eso es aceptable? La ministra decía hace un momento, no, es que si es páramo, olvidémonos. Yo diría, ministra, no, es que si es acueducto nos olvidamos. ¿Sí? Si es acueducto nos olvidamos. Porque yo hago una pregunta, si se destruye el acueducto de Bucaramanga, ¿qué pasa? Miren, ¿qué calibre de ratonera se convierte Bucaramanga si ese acueducto queda inutilizado por un accidente en este proyecto? En Cúcuta, la misma pregunta. Este es el punto, a mi juicio, central de la discusión. Este es el punto central de la discusión. Entonces yo diría que aquí casi que el absurdo es que ese proyecto se siga tramitando y se avance sobre él y se sigue, incluso que tengan a esa empresa gastando plata ahí e intrigando y haciendo de todo para hacer el proyecto, así se ponga en riesgo el agua de los bumangueses y de su área metropolitana. Bueno, cuando uno dice estas cosas, entonces le dice, no, senador Robledo, pero es que mire los beneficios económicos de esos proyectos mineros, Colombia, la minería, el futuro del país, ¡paja! ¿Cuál es la realidad de estos proyectos mineros? Particularmente de estos de oro. ¿Empleos? ¿Cuántos empleos produce? Poquísimos, porque todos sabemos que es precisamente por el gran empleo de maquinaria y de muy poca mano de obra que se pueden hacer, senador Mora. Es decir, si esto fuera pica y pala no lo podrían hacer porque no les daría el costo-beneficio. Entonces lo pueden hacer es porque el empleo que produce no es nada, o sea, son proyectos que funcionan sobre una gran inversión en bienes de capital y prácticamente nada en fuerza de trabajo. O sea que eso empleo no produce. Las regalías. Lo señaló el senador Durán, 4%, pero ese 4% es el 80% del precio internacional. O sea que hay que sacarle el 80% al 4%. Y eso da 3.2% de regalía real. Y entonces uno se pregunta, ¿nos vamos a meter en estos riesgos por el 3% de regalía real? 3%, o sea, vamos a arriesgarle a los bumangueses todo lo que les estamos arriesgando para que el Estado colombiano reciba el 3.2%. O sea, es mejor negocio sacar el oro, vender los explosivos del oro, ser el dueño de la volqueta, el que hace el hueco, el que hace el anillo. Todo el mundo gana más plata con el oro que este país, que el Estado colombiano. Y aquí aparece un nuevo agravante que es parte del debate de la ley de regalías, lo mencionó bien también el senador Durán. Es que antes esas regalías iban básicamente para la región, para el municipio y el departamento, pero con la ley que viene, fácilmente aquí lo que va a suceder es que a los de Bucaramanga y a los de Cúcuta se quedan sin acueducto y la plata, yo no sé, se la gastan en cualquier parte. Probablemente el segundo túnel de la línea, no sé, un ferrocarril de no sé dónde a no sé dónde, etcétera, etcétera. O sea, que este sería un tema que se debería mirar. Y digo esto último, y es una pregunta que le hago a la Grey Star y a la embajada canadiense y al gobierno del Canadá. Si en esos mapas que nos han mostrado donde aparece el páramo de Santurbán y Bucaramanga y Cúcuta, en vez de estar Bucaramanga y Cúcuta estuvieran Toronto o Ottawa o Montreal, las tres grandes ciudades canadienses, y fueran esas tres grandes ciudades canadienses las que tomaran sus acueductos de ahí, de esas montañas, se estaría discutiendo en Canadá la posibilidad de este proyecto, ministra. ¿Se estaría siquiera hablando de eso? ¿Sería eso posible? Pues para no hablar de que si ese páramo estuviera al lado de París o de Nueva York o de Tokio, de cualquier parte, pero le hago la pregunta a los canadienses. ¿Se estaría siquiera discutiendo este asunto? Es decir, estaríamos aquí en este tema. Yo estuve en Bucaramanga, es lo último que digo, invitado por la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Tengo en estos días otra invitación, ¿no?, de alguna organización muy importante de Bucaramanga a hablar de este mismo tema. Están aterrados, con toda la razón.